Bai, egunon, eskerrik asko. Señora consejera, ¿cómo valora el fenómeno creciente de la segregación escolar? Tal y como usted ha dicho, no es un tema nuevo y puede que usted pueda pensar que yo sea un poco pesado, pero la cuestión es que una realidad existente en nuestra sociedad, tenemos que ver las medidas de este problema y ustedes desde luego no han puesto en marcha medidas necesarias en este sentido. Usted ha dado unas razones de la segregación, pero también hay que hablar de las desigualdades en Euskadi que van en aumento y el descenso del poder adquisitivo, y en cuanto a la gente que ha venido de fuera también ha incrementado en cuanto a cantidad, también la diversidad en este sentido, y desde nuestro grupo yo diría que en general desde la comunidad educativa se piensa que la diversidad nos enriquece, pero al mismo tiempo se trata de una realidad que hay que gestionar. Los datos están ahí. En el sistema educativo hay un gran desequilibrio entre concertadas y públicas. Por lo tanto, hay que tomar unas medidas eficaces y habilitar medios adecuados y no perpetuar esta situación. En el Gran Bilbao, pero también en grandes desequilibrios en Guipúzcoa. Hay una media entre la red pública y la red concertada de un 6% de diferencia entre el alumnado de origen fuera de la comunidad autónoma vasca, pero también tenemos zonas que la diferencia son de 32 puntos entre una red y la otra. Tenemos el caso de Ordizia, que fue la última pregunta que le hice, donde lejos de arreglar el problema, creemos que las medidas que ha puesto en marcha su departamento han incrementado la brecha. Ha habido iniciativas ciudadanas que en este Parlamento se han rechazado. Hay iniciativas que los distintos centros están poniendo en marcha con escasos recursos y que no pueden conseguir los resultados que se esperaría. Administrazioak, planifikazio, neurri zehatzak. Administración a través de medidas adecuadas debería actuar en este sentido. Una serie de colectivos de la Escuela Pública Vasca, de grupos directivos, sindicatos, le propusieron una serie de medidas. A instituciones de constituir en cada territorio una mesa de planificación formada por agentes del sistema educativo que evite las situaciones de segregación. Y que bestaldetik ikastetxe público. Por otra parte, las plazas de los centros públicos sean priorizadas y la planificación los lugares donde se haya producido una disminución en la tasa de nacimiento, se priorice las plazas en los centros públicos. La laugarrena segregazio egoera. En cuarto lugar, una planificación educativa en cuanto a la segregación y, finalmente, un reconocimiento necesarias para ayudar a gestionar mejor la diversidad y la convivencia. ¿Tiene su departamento, en ese sentido, alguna intención de responder a estas demandas de un gran sector de la comunidad educativa, de poner en marcha medidas que realmente pongan solución a este problema?